Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles La tía Tula, de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno nació en Bilbao en 1864 y murió en Salamanca en 1936. Tenía 40 y pocos años de edad cuando escribió La tía Tula, aunque la publicó en 1921 con 56 años, cuando ya se ha producido un inevitable relevo en la intelectualidad española. Fueron años muy fecundos literariamente. En 1917 publicó Abel Sánchez, una historia de pasión, y en 1918 estrenó Fedra, un conmovedor drama donde, como en La tía Tula, la gente muere de dolor reprimido y, como en Abel Sánchez, viven a la vez en el pecado y en el arrepentimiento. En 1920 se publica el poema El Cristo de Velázquez y la edición de 3 novelas, ejemplares y un prólogo. Esta es una novela donde la sangre que palpita en las venas, en los pechos conmovidos, los ojos afanosos, la fiebre de los cuerpos, hablan con tanta elocuencia como las palabras que los personajes se dirigen. Es una novela profunda y asombrosa. Vamos allá. Era a Rosa y no a su hermana Gertrudis, que siempre salía de casa con ella, a quien ceñían aquellas ansiosas miradas que les enderezaba Ramiro. O por lo menos así lo creían ambos, Ramiro y Rosa, al atraerse el uno al otro. Así empieza La tía Tula, con las dos hermanas que van siempre juntas, como una pareja indisoluble. Pero La tía Tula comienza en realidad con un prólogo de Miguel de Unamuno titulado Prólogo que puede saltar el lector de novelas. Fue escrito al concluirla y en el que dice, entre otras cosas: en mi novela Abel Sánchez intenté escarbar en ciertos sótanos y escondrijos del corazón, en ciertas catacumbas del alma, a donde no gustan descender los más de los mortales. Creen que en esas catacumbas hay muertos, a los que lo mejor es no visitar, y esos muertos, sin embargo, nos gobiernan. Es la herencia de Caín, y aquí, en esta novela, he intentado escarbar en otros sótanos y escondrijos. Y como no ha faltado quien me haya dicho que aquello era inhumano, no faltará quien me lo diga, aunque en otro sentido, de esto. Rosa es de una hermosura espléndida y algo provocativa, y es la que se lleva las miradas, pero luego los ojos de Gertrudis son los que sujetan los ojos que se han fijado en ellas y los que les ponen a raya a todos. Con esa pareja no se juega, parece decir, con sus miradas silenciosas. Y bien miradas y de cerca, aún despertaba más Gertrudis el ansia de goce, mientras su hermana Rosa abría espléndidamente a todo viento y toda luz la flor de su encarnadura. Ella era como un cofre cerrado y sellado en que se adivina un tesoro de ternuras y delicias secretas. Pero Ramiro parece no ver sino a Rosa, y es a ella a quien se dirige. Le escribe una carta y Rosa se lo cuenta a su hermana, a la que llama Tula. Su hermana ya ha visto la carta y anima a Rosa a que le dé un sí rápidamente y que no le haga rabiar, que el coqueteo es una cosa muy fea. Además, Tula no cree que a Rosa se le vaya a presentar mejor partido. Le dice que Dios la hizo para madre de familia. Al día siguiente de estas palabras, estaban ya en lo que se llaman relaciones amorosas Rosa y Ramiro. Lo que empezó a cuajar la soledad de Gertrudis. Vivían las dos hermanas, huérfanas de padre y madre desde muy niñas, con un tío materno, sacerdote, que no las mantenía, pues ellas disfrutaban de un pequeño patrimonio que les permitía sostenerse en la holgura de la modestia, pero les daba buenos consejos a la hora de comer, en la mesa, dejándolas, por lo demás, a la guía de su buen natural. Gertrudis le dice un día a su tío que Rosa tiene novio y que les tiene que casar antes de que él se arrepienta. Gertrudis cree que el amor se aprende con el tiempo y que al principio no hay que preocuparse por eso. Su tío le dice que a lo mejor es ella la que se arrepiente, pero Gertrudis cree que la constancia y la fortaleza están más bien de parte de las mujeres. Y efectivamente, Ramiro, poco menos que entrando ya en la casa, no termina de avanzar. Mira, Tula, yo no le entiendo. Cada vez le entiendo menos. Parece que está siempre distraído y como si estuviese pensando en otra cosa o en otra persona, quién sabe. O temiendo que alguien nos vaya a sorprender de pronto. Y cuando le tiro algún avance y le hablo, así como quien no quiere la cosa, del fin que deben tener nuestras relaciones, hace como que no oye y como si estuviera atendiendo a otra. Tula le dice que le diga a Ramiro las cosas claras, pero Rosa no quiere que él crea que tiene prisa por casarse.
Gertrudis le pregunta si le quiere, y Rosa, aunque dubitativa, le dice que sí, que le querrá, pero que Ramiro se hace el distraído con lo de casarse. Entonces Tula dice que ella se ocupa de hablarle de eso. Así que cuando Ramiro va a visitar a su novia, se encuentra con Gertrudis, y con la seriedad de sus ojazos de luto, que le concentra toda la sangre en el corazón. Ramiro le pregunta por qué está tan seria. Nací con esa gravedad encima, dicen. El tío asegura que la heredé de mi madre, su hermana, y de mi abuela, su madre. No lo sé, ni me importa. Lo que sí sé es que me gustan las cosas sencillas y derechas, y sin engaño. ¿Por qué lo dices, Tula? ¿Y por qué rehuyes hablar de vuestro casamiento a mi hermana? Vamos, dímelo, ¿por qué? El pobre mozo inclinó la frente arrebolada de vergüenza. Sentíase herido por un golpe inesperado. Ramiro le dice que va muy deprisa, y Gertrudis le contesta que se supone que se puso en relaciones con Rosa para hacerla su mujer y la madre de sus hijos. Entonces Ramiro, después de decir que tienen que probarse, que él quiere mucho a Rosa, pero que son muy jóvenes, le dice a Gertrudis que tiene que decirle toda la verdad. Pero Gertrudis le ataja y le dice que todo lo demás de la verdad es a Rosa quien se la tiene que decir después de que se case. Ramiro protesta, siente la necesidad de decirle algo, pero Gertrudis no le deja. Nada de Tula, te he dicho. Si la quieres, a casarte con ella. Y si no la quieres, estás de más en esta casa. Estas palabras le brotaron de los labios fríos y mientras se le paraba el corazón, siguió a ellas un silencio de hielo y durante él la sangre, antes represada y ahora suelta, le encendió la cara a la hermana. Y entonces, en el silencio agorero, podía oírsele el galope trepidante del corazón. Al siguiente día se fijaba el de la boda. El germen de la tía Tula fue la convicción de que las mujeres, custodias de la especie, seres en contacto más directo con el misterio de la vida, atesoran una especial capacidad para el dolor y entienden el amor con otra generosidad, a la vez que intuyen con más sagacidad los abismos del alma. Las mujeres vivimos siempre solas, dirá en esta novela su protagonista, a medias entre el orgullo de que sea así y la resignación ante una condena, y hasta la pobre Rosa. Pero entre ambas, aunque iguales en capacidad intuitiva, hay una notable diferencia que es esencial en la visión unamuniana de la mujer. Rosa pertenece al género de las pacientes y leales servidoras de la continuidad de la especie, pero Gertrudis forma parte del censo de aquellas féminas que sienten su misión de madres con la urgencia y la tensión de un dolor que se transforma en voluntad indomable. No son hombrunas, sino viriles en su carácter y su lucha es precisamente la de obligar al varón descuidado o aniñado a realizar su cometido social en el misterio de la perpetuación. Don Primitivo autoriza y bendice la boda de Ramiro con Rosa, y en ella nadie está más alegre que Gertrudis. De hecho, su alegría sorprende a todos y algunos creen que tiene poco de natural. Cuando los casados se van a su casa, Rosa reclama de continuo la presencia de su hermana, pero Gertrudis no es muy partidaria. Cree que los recién casados deben estar solos, va de vez en cuando, a comer con ellos alguna vez. Hasta que un día Rosa le dice que está embarazada, y entonces sí, Gertrudis empieza a ir más. En el parto de Rosa, que fue durísimo, nadie estuvo más serena y valerosa que Gertrudis. Creeríase que era una veterana en asistir a trances tales. Llegó a haber peligro de muerte para la madre o la cría que hubiera de salir, y el médico llegó a hablar de sacársela viva o muerta. Pero al final dio a luz un niño, al que recoge Gertrudis, y como si nunca hubiera hecho otra cosa, lo lava y le envuelve en sus pañales. Luego se la lleva a su padre, que en un rincón, aterrado y como contrito de una falta, aguarda la noticia de la muerte de su mujer. Gertrudis entra feliz a decirle a Ramiro que ahí tiene a su primer hijo. Pero al levantar la vista el padre, libre del peso de su angustia, no vio sino los ojazos de su cuñada, que irradiaban una luz nueva, más negra, pero más brillante que la de antes. Y al ir a besar a aquel rollo de carne que le presentaban como su hijo, rozó su mejilla encendida con la de Gertrudis. Ahora, le dijo tranquilamente ésta, ve a dar las gracias a tu mujer, a pedirle perdón y a animarla. ¿A pedirle perdón? Yo me entiendo y ella te entenderá. Y en cuanto a este, y al decirlo, apretábalo contra su seno palpitante, corre ya de mi cuenta, y a poco he de poder o haré de él un hombre. Ramiro
En el fondo de su alma se pregunta cuál es la madre. Poco después, Gertrudis pone cuidadosamente al niño al lado de la madre. Le dice a la enfermera que éste se llamará Ramiro, como su padre, y la siguiente, Gertrudis, como ella. Y a partir de entonces, Gertrudis no falta un solo día en casa de su hermana. Ella es quien desnuda, viste y cuida al niño hasta que su madre puede hacerlo. Rosa se repone muy pronto y su hermosura se redondea. Está muy cariñosa con Ramiro y Gertrudis se ocupa del niño para que la pareja esté a lo suyo. Y así pasa el tiempo. Y llega otra cría, una niña. A poco de nacer la niña, encontraron un día muerto al bueno de don Primitivo. Gertrudis le amortajó después de haberle lavado. Quería que fuese limpio la tumba con el mismo esmero con que había envuelto en pañales a sus sobrinos recién nacidos. Y a solas, en el cuarto, con el cuerpo del buen anciano, le lloró como no se creyera capaz de hacerlo. Nunca habría creído que le quisiese tanto, se dijo. Era un bendito. De poco llega a hacerme creer que soy un pozo de prudencia. Era sencillo. Rosa le dice a Gertrudis que se tiene que ir a vivir con ellos, pero Tula no quiere, porque no quiere estorbar y piensa que les quitaría libertad, que un matrimonio joven y en plena producción necesita estar solo. Tula va a sus horas para ir enseñando a los niños todo aquello de lo que no se pueden ocupar los padres. A veces llega muy temprano y el niño ya está levantado, pero no sus padres, y eso les reafirma en que en casa hace mucha falta. Rosa empezaba a quejarse de su fecundidad cuando se queda embarazada por tercera vez. El embarazo fue molestísimo para la madre y tenía que descuidar más que antes a sus otros hijos, que así quedaban al cuidado de su tía, encantada de que se los dejasen. Y hasta consiguió llevárselos más de un día a su casa, a su solitario hogar de soltera, donde vivía con la vieja criada que fue de don Primitivo y donde los retenía. Y los pequeñuelos se apegaban con ciego cariño a aquella mujer severa y grave. Lo que más padecen los personajes de la tía Tula es dolor y congoja. Ramiro, cada vez que se ve juguete de su destino. Rosa y Manuela, como luego veremos, las víctimas resignadas de la maternidad, cuando ésta les pide como tributo sus propias vidas. Por el dolor se saben vivos, y dolor es para Tula su propia voluntad de realizarse y de realizarlos a todos. Y en forma de dolor acaban sabiendo todos de las oscuras relaciones que unen el amor, la posesión y el deseo de perpetuación de cada cual. Si el dolor es nuestra forma de conocernos, el amor es la herramienta que usamos para afianzarnos, parasitando y quizá haciendo daño al objeto amado. Ramiro está malhumorado en los últimos meses de los embarazos de su mujer, y a Gertrudis ese mal humor le sienta fatal. Ramiro le dice que ha hecho muy bien en no casarse, y ella le contesta que a lo mejor todavía se casa. Y Ramiro lo pone en duda porque cree que Tula no tiene afición a ello, a lo que Tula contesta que lo que no va a hacer es buscar novio, que la mujer tiene que esperar y ser elegida, y a ella le gusta elegir, pero no ser elegida. En ese momento aparece Rosa. Está agotada y se deja caer en el sillón. Acercóse a ella, su marido. Le tomó del brazo con sus dos manos y se incorporó y levantó trabajosamente. Luego, tendiéndole un brazo por el hombro, doblando su cabeza hasta casi darle en este con ella y cogiéndole con la otra mano, con la diestra de su diestra, se fue lentamente así, apoyada en él y gimoteando. Gertrudis, teniendo a cada uno de sus sobrinos en sus rodillas, se quedó mirando la marcha trabajosa de su hermana, colgada de su marido como una enredadera de su Rodrigón. Llenáronsele los grandes ojazos, aquellos ojos de luto, serenamente graves, gravemente serenos, de lágrimas, y apretando a su seno a los dos pequeños, apretó sus mejillas a cada una de las de ellos, y el pequeñito, Ramirín, al ver llorar a su tía, la tita Tula, se echó a llorar también. Y es que Rosa está cada vez peor. No consigue recuperarse del último parto, tanto que un día el médico dice que se va. Ramiro vaga por la casa como atontado, presa de extraños remordimientos y de furias súbitas. Además cree que Rosa no hace nada por vivir, como si se le hubiera metido en la cabeza que tiene que morirse. Y si sigue así, claro que se morirá. La pobre Rosa vive como en sueños, en un constante mareo, viéndolo todo como a través de una niebla. Una tarde llamó a solas a su hermana y en frases entrecortadas, con un hilito de voz febril, le dijo cogiéndole la mano: «Mira, Tula, yo me muero y me muero sin remedio.
Ahí te dejo mis hijos, los pedazos de mi corazón. Y ahí te dejo a Ramiro, que es como otro hijo. Créeme que es otro niño. Un niño grande y antojadizo, pero bueno, más bueno que el pan. No me ha dado ni un solo disgusto. Ahí te los dejo, Tula. Tula le dice que a sus hijos no les va a faltar madre mientras ella viva. Y entonces Rosa le pide que sus hijos nunca tengan madrastra. Tula no entiende lo que le quiere decir su hermana. Rosa le pide que sea ella la que se case con Ramiro. Pero Tula le dice que a sus hijos no les faltará madre, pero de lo de casarse con Ramiro, nada. Rosa se desvanece poco después. Cuando viene su marido y entra a verla, sale del cuarto desencajado y pálido, como un cadáver. Ya han pasado 3 amas de cría y ninguna funciona. Y mientras Rosa se está muriendo, su hijo tiene hambre. Gertrudis lo sostiene a biberón. Hasta el día siguiente no vendrá otra ama de cría. Ramiro se preocupa por el niño, pero Tula le dice que se vaya con Rosa para que se muera a su lado. Ramiro se fue. Gertrudis tomó a su sobrinillo, que no hacía sino gemir. Encerróse con él en un cuarto y sacando uno de sus pechos secos, uno de sus pechos de doncella, que arrebolado todo él le retemblaba como con fiebre. Le retemblaba por los latidos del corazón. Era el derecho. Puso el botón de ese pecho en la flor sonrosada pálida de la boca del pequeñuelo. Y este gemía más, estrujando entre sus pálidos labios el conmovido pezón seco. Gertrudis aprieta como una loca al niño a su seno mientras piensa que es un milagro. Pero cuando oye pasos y alguien llama a la puerta, se mete el pecho, lo cubre, se enjuga los ojos y sale a abrir. Es Ramiro. Rosa ha muerto. ¿Pero murió acaso Rosa? ¿Se murió de veras? ¿Podía haberse muerto viviendo él, Ramiro? No. En sus noches, ahora solitarias, mientras se dormía solo en aquella cama de la muerte y de la vida y del amor, sentía a su lado el ritmo de su respiración, su calor tibio, aunque con una congojosa sensación de vacío, y tendía la mano, recorriendo con ella la otra mitad de la cama, apretándola algunas veces. Tula no quiere ser elegida, sino elegir, aunque su elección hubiera sido tan limitada de haber sido la mujer de Ramiro, y no quiere ser menoscabada en su dignidad. Pero además tiene otro temor más secreto, teme al sexo, y Unamuno no lo oculta. Por eso tiene la manía de la limpieza y abre las ventanas del cuarto de su cuñado para que se vaya el olor de hombre. Se desazona cuando advierte las ternezas conyugales de la recién casada Rosa y desea apartar a sus sobrinos de toda información sobre el sexo, así sea la que viene en el más inocente libro de biología. Tula se defiende del sexo interponiendo la maternidad y erige sus virtudes sobre la coerción de sus instintos, que algo de Freud debía de saber Miguel de Unamuno hacia 1920. Un día Gertrudis le dice a Ramiro que va a levantar su casa y se instala en casa de su hermana. Ramiro no hace más que suspirar y decir que pobre Rosa. Pero Gertrudis le dice, ahora los pobres son los niños y es en ellos en quienes hay que pensar. Y le dice a Ramiro que se entretenga, que salga después de cenar, como salía de casado, y que no vuelva a casa hasta que sienta sueño. Y por las mañanas, luego de haberse levantado Ramiro, iba su cuñada a la alcoba y abría de par en par las hojas del balcón diciéndose, para que se vaya el olor a hombre. Y evitaba luego encontrarse a solas con su cuñado, para lo cual llevaba siempre algún niño delante. Un día Ramiro le dice a su cuñada que ha sorprendido su secreto. Gertrudis estaba en relaciones con el primo de Ramiro, Ricardo, y se ha enterado porque le ha dejado. Y Ricardo se lo ha contado a Ramiro y le ha enseñado la carta que le ha enviado Gertrudis. Gertrudis se ofende porque Ricardo le haya enseñado la carta. No sabes bien con cuánta pena te lo digo, pero no pueden continuar nuestras relaciones. No puedo casarme. Mi hermana me sigue rogando desde el otro mundo que no abandone a sus hijos y que les haga de madre. Y puesto que tengo estos hijos a que cuidar, no debo ya casarme. Perdóname, Ricardo. Perdónamelo, por Dios. Y mira bien por qué lo hago. Ricardo va a verla, pero Gertrudis no transige. En un momento, Ricardo dice que a lo mejor Ramiro puede volverse a casar. Gertrudis dice que en ese caso los niños irían con ella, porque le prometió a su madre que no tendrían madrastra. Y Ricardo le dice que puede que sea con ella con quien se case Ramiro. Y Gertrudis dice que eso nunca ocurrirá, porque no se expondría a que unos hijos suyos pudieran mermar el cariño que tiene a estos. Y nunca más vuelven a verse. Cuando vuelve Ramiro,
le dice a Gertrudis que ya está libre, y ella dice que libre estaba, libre está, y libre piensa morirse. Y entonces le dice que si ella quisiera, pero Gertrudis le rechaza. Ramiro solo puede repetir su nombre: Tula, Tula. Te he dicho. Y para decirle esto se le acercó, teniendo cogido de la mano al niño, y se lo dijo al oído: que no me llames Tula, y menos delante de los niños. Ellos sí, pero tú no. Y ten respeto a los pequeños. ¿En qué les falto al respeto? En dejar así al descubierto delante de ellos tus instintos. Pero si no comprenden, los niños lo comprenden todo, más que nosotros, y no olvidan nada. Y si ahora no lo comprenden, lo comprenderán mañana. Cada cosa de estas que ve u oye un niño es una semilla en su alma, que luego echa tallo y da fruto. Y basta. Y así empieza una vida de triste desasosiego, de interna lucha en aquel hogar. Ella se defiende con los niños, a los que siempre procura tener presentes, y a él le dice que salga a distraerse. Pero él, por su parte, extrema sus caricias a los hijos y no hace sino hablarles de su madre, de su pobre madre. Gertrudis cree que no puede haber para unos niños un hogar mejor que ese, un hogar limpio, castísimo, por el que pueden andar a todas horas y donde nunca hay que cerrarles ninguna puerta. Pero él no cesa de buscarla, la roza a veces, otras solo la mira. Ella le dice que si eso sigue así, tendrá que marcharse. No quiere que ensucie ni con miradas esa casa tan pura. ¿Pero de qué crees que somos los hombres? De carne y muy brutos. ¿Y tú? ¿No te has mirado nunca? ¿Qué es eso? Y se le denudó el rostro sereno. Que aunque no fueses como en realidad lo eres, su madre, ¿tienes derecho, Gertrudis, a perseguirme con tu presencia? Es justo que me reproches si estés llenando la casa con tu persona, con el fuego de tus ojos, con el son de tu voz, con el imán de tu cuerpo lleno de alma, pero ¿de un alma llena de cuerpo? Entonces Gertrudis le pide que esperen un año de plazo para que vea claro en sí misma, para que Ramiro vea claro en sí mismo y para que se convenza. Y después del año verán. Mientras, ella continúa su labor de educar a sus sobrinos. No quiere que la niña se ocupe demasiado en aprender costura y cosas así. Cuando le dicen que son labores de su sexo, ella contesta que el oficio de una mujer es hacer hombres y mujeres, y no vestirlos. Y era lo cierto que en el alma cerrada de Gertrudis se estaba desencadenando una brava galerna. Su cabeza reñía con su corazón, y ambos, corazón y cabeza, reñían en ella con algo más ahincado, más entrañado, más íntimo, con algo que era como el tuétano de los huesos de su espíritu. A veces contempla el retrato de su hermana como interrogándole si había querido de veras que ella, que Gertrudis, le sucediese en Ramiro. Piensa que en su caso no lo hubiera querido, no le hubiera gustado que fuera de otra, ni después de muerta, ni siquiera de su hermana. No pudo querer eso, porque cuando él estuviese a mi lado, arrimado a mí, carne a carne, ¿quién me dice que no estuviese pensando en ella? Yo no sería sino el recuerdo, algo peor que el recuerdo de la otra. No, lo que me pidió es que impida que sus hijos tengan madrastra, y lo impediré. Y casándome con Ramiro, entregándole mi cuerpo, y no solo mi alma, no lo impediría, porque entonces sí que sería madrastra. Y más, se llegaba a darme hijos de mi carne y de mi sangre. Un día Ramirín le cuenta a su tía Tula que su padre les dice que no la llamen mamá, sino tía, tita Tula, cuando ella hace justo al revés, les pide a los niños que la llamen mamá. Ramiro les dice que todavía no es su mamá, pero que lo será cuando pasen unos meses. Cuando llega Ramiro, Gertrudis le llama aparte y le dice que eso es corromper a los niños, abrirles los ojos sobre cosas que no deben ver. Esto necesita campo, se dijo Gertrudis, e indicó a Ramiro la conveniencia de que todos ellos se fuesen a veranear a un pueblecito costero que tuviese montaña, dominando al mar y por este dominada. Buscó un lugar que no fuese muy de moda, pero donde Ramiro pudiese encontrar compañeros de tresillo, pues tampoco le quería obligado a la continua compañía de los suyos. Era un género de soledad a que Gertrudis temía. Allí todos los días salen de paseo por la montaña. Jamás se hubiese arriesgado Gertrudis a salir de paseo con su cuñado, solos los dos. En un momento dado se sientan en un tronco mientras los niños juegan lo más cerca posible. Una vez Ramiro le propone que se sienten en el suelo y Gertrudis contesta que ya no se sienta en el suelo, sobre la tierra,
y menos junto a él y delante de los niños. Ramiro y Gertrudis hablan de naderías, y en cuanto la conversación se mete en terrenos que a Gertrudis no le gustan, llama a los niños. Le hablaba a ella del mar, y eran sus palabras, que le llegaban a él envueltas en el rumor no lejano de las olas, como la letra vaga de un canto de cuna para el alma. Gertrudis estaba brizando la pasión de Ramiro para adormecérsela. No le miraba casi nunca entonces, miraba al mar, pero en él, en el mar, veía reflejada por misterioso modo la mirada del hombre. El mar purísimo les unía las miradas y las almas. Gertrudis empieza a temer que se ha equivocado en sus precauciones. Ramiro huye del tresillo con sus compañeros de colonia veraniega y parece espiar más que nunca la ocasión de estar a solas con su cuñada. El campo, en vez de adormecer el deseo de Ramiro, parece como si lo excitase más, y ella misma, Gertrudis, empieza a sentirse desasosegada. La vida se les ofrece más al desnudo en aquellos campos, en el bosque, en los repliegues de la montaña. Cuando ella habló de volver ya a la ciudad, apresuróse él a aceptarlo. Aquella temporada en el campo, entre la montaña y el mar, había sido estéril para sus propósitos. Me he equivocado, se decía también él. Aquí está más segura que allí, que en casa. Aquí parece embozarse en la montaña, en el bosque, y como si el mar le sirviese de escudo. Aquí es tan intangible como la luna, y entre tanto, este aire de salina filtrado por entre rayos de sol enciende la sangre. Y ella me parece aquí fuera de su ámbito, como si temiese algo. Vive alerta y diríase que no duerme. Y ella a su vez se decía, no, la pureza no es del campo, la pureza es de celda, de claustro y de ciudad. La pureza se desarrolla entre gentes que se unen en mazorcas de viviendas para mejor aislarse. La ciudad es monasterio, convento de solitarios. Aquí la tierra, sobre que casi se acuestan, las une y los animales son otras tantas serpientes del paraíso. A la ciudad, a la ciudad. Tula comprueba que aquel verano al lado del mar, donde quiso encontrar en la naturaleza el bálsamo para los requerimientos de Ramiro y seguramente para la desazón propia, no ha servido de nada, sino al contrario. Y al igual que Teresa cuida la vida de relación de sus fundaciones y Antígona lleva a Edipo hasta la ciudad de Colona, Gertrudis piensa que la salvación y la pureza no es del campo, sino de la ciudad. Ciudad que significa, diría un antropólogo, nacimiento del tabú, descubrimiento de la prohibición y, por ende, alumbramiento de la intimidad como fuerza de voluntad que se acata. Y Tula es, como ya sabemos, hija del dolor de la renuncia y de la violencia de la obligación, una heroína urbana. Al poco de volver, Gertrudis se da cuenta de que su cuñado es otro hombre, que tiene algún secreto, que anda caviloso y desconfiado, que sale mucho de casa. Pero el secreto está en casa. Gertrudis logra sorprender miradas de conocimiento íntimo entre Ramiro y la criada de servicio, Manuela, una hospiciana de 19 años, enfermiza y pálida, de un brillo febril en los ojos, de maneras sumisas y mansas, de muy pocas palabras, triste casi siempre. Un día la pilla saliendo del cuarto de Ramiro, toda encendida y jadeante, y otro día el niño, Ramirín, le dice que ha visto a su padre y a la criada besándose. Así que esa noche decide hablar con Ramiro. Primero le dice que o echa a la hospiciana o se va ella con los niños. Pero Ramiro dice que no puede, está embarazada. Entonces Gertrudis le dice que se case con ella. Que me case con la criada, que me case con una hospiciana. Y me lo dices tú. ¿Y quién si no habría de decírtelo? Yo, la verdadera madre hoy de tus hijos. ¿Que les dé madrastra? No, eso no, que aquí estoy yo para seguir siendo su madre. Pero que des padre al que haya de ser tu nuevo hijo y que le des madre también. Esa hospiciana tiene derecho a ser madre, tiene ya el deber de serlo, tiene derecho a su hijo y al padre de su hijo. Pero Gertrudis, cásate con ella, te he dicho. Y te lo dice Rosa, sí. Y su voz serena y pastosa resonó como una campana. Rosa, tu mujer, te dice por mi boca que te cases con la hospiciana. Gertrudis llama a Manuela y le dice que Ramiro se va a casar con ella, porque si ella se ha criado en el hospicio, a su hijo no le pasará lo mismo. Y dicho y hecho. Después del matrimonio en casa hay como una tristeza que lo impregna todo. Manuela parece aún más que antes la criada, y más que nunca Gertrudis el ama de la casa.
Esta se esfuerza más que nunca por mantener al nuevo matrimonio apartado de los niños y que éstos se percaten lo menos posible de aquella convivencia íntima. Ramiro vuelve a decirle a su cuñada que tendría que haber sido ella su nueva mujer, pero Tula le dice que no aguantó el año que se habían dado. Y cuando llegó el peligroso parto, repitió Gertrudis las abnegaciones que en los partos de su hermana tuviera, y recogió al niño, una criatura menguada y debilísima, y fue quien lo enmantilló y quien se lo presentó a su padre. «Aquí le tienes, hombre, aquí le tienes». «Pobre criatura», exclamó Ramiro, sintiendo que se le derretían de lástima las entrañas a la vista de aquel mezquino rollo de carne viviente y sufriente. Y poco después, Manuela se vuelve a quedar embarazada. Don Juan, el médico, dice que no lo va a aguantar, que está deshecha por dentro, que es una tísica consumada y consumida. Pero cuando en casa todos temen por la pobre Manuela y todos los cuidados son para ella, cae de pronto en cama Ramiro, con pulmonía. Y lo malo es que se le agrava con un problema de corazón. Ramiro cree que se va a morir. Una tarde llama a Tula para decirle que ella le casó con Rosa, pero que a la única que veía es a ella. Le habla del plazo que se dieron y nunca cumplieron. Los ojos de Gertrudis se hinchieron de lágrimas. «Tula», gimió el enfermo abriendo los brazos. «Sí, Ramiro, sí», exclamó ella cayendo en ellos, abrazándole. Juntaron las bocas y así se estuvieron sollozando. «¿Me perdonas todo, Tula?» «No, Ramiro, no. Eres tú quien tienes que perdonarme. ¿Yo? ¿Tú? Una vez hablabas de santos que hacen pecadores. ¿Acaso he tenido una idea inhumana de la virtud? Pero cuando te dirigiste a mi hermana, yo hice lo que debía hacer. Además, te lo confieso, el hombre, todo hombre, hasta tú, Ramiro, hasta tú, me ha dado miedo siempre. No he podido ver en él sino el bruto. Los niños sí, pero el hombre, he huido del hombre». Tula le pide que descanse. En realidad, tiene miedo a enfrentarse con él si sale adelante, ahora que los secretos han caído. Piensa que se tendrá que marchar de casa. Pero al día siguiente, los niños se despiden de su padre, ya sacramentado, y poco después, cogido de una mano a otra de Gertrudis y susurrando «Adiós, mi Tula», Ramiro muere. Ella, Gertrudis, Tula, la tía, vacía su corazón en sollozos de congoja sobre el cuerpo del padre de sus hijos, de su pobre Ramiro. Cerró los ojos al muerto, no sin decirse: «¿Me estará mirando todavía?». Le amortajó como lo había hecho con su tío, cubriéndole con un hábito sobre la ropa con que murió y sin quitarle esta, y luego, quebrantada por un largo cansancio, por fatiga de años, juntó un momento su boca a la boca fría de Ramiro y repasó sus vidas, que era su vida. Cuando el llanto de uno de los niños, del pequeñito, del hijo de la hospiciana, le hizo desprenderse del muerto, a ir a coger y a callar y mimar al que vivía. Manuela da a luz a una niña, pero se va en sangre. Antes de que muera, Gertrudis le promete que se ocupará de sus hijos. Esta muerte, tan natural, es la que más ahonda en el ánimo de Gertrudis, que ha asistido a otras 3 ya. En esta cree sentir mejor el sentido del enigma. Ni la de su tío, ni la de su hermana, ni la de Ramiro horadan tan hondo el agujero que se va abriendo en el centro de su alma. Es como si esta muerte confirmara las otras 3, como si las iluminara a la vez. Gertrudis se queda con sus 5 crías y bregando para la última con amas. A todos hay que sacarlos adelante en la vida y educarlos en el culto a sus padres perdidos. Tula no se venga de Ramiro por despecho de no haber sido la elegida. No miente cuando confiesa su error ante un Ramiro agonizante y que por eso mismo tiene entonces una sensibilidad resignada que nunca tuvo el hombre dubitativo y torpón. Tampoco Tula estuvo apasionadamente enamorada de él. Supo, eso sí, que podría haber sido el padre de sus hijos y un compañero querido, porque el amor nace del trato y la costumbre. Pero aquel cuitado nunca supo acertar con ella. Nada hay más patético que los balbuceos de Ramiro ante los razonamientos lógicos de Gertrudis, y un mucho de su apocamiento y un bastante del orgullo de la muchacha hicieron imposible el acuerdo y alumbraron un trágico destino que Tula transformó en decisión personal. Corrieron unos años apacibles y serenos.
La orfandad daba a aquel hogar, en el que de nada de bienestar se carecía, una íntima luz espiritual de serena calma. Apenas si había que pensar en el día de mañana. Y seguían en él viviendo, con más dulce imperio que cuando, respirando, llenaban con sus cuerpos sus sitios, los tres que le dieron a Gertrudis masa con que fraguarlo. Ramiro y sus dos mujeres de carne y hueso. De continuo hablaba Gertrudis de ellos a sus hijos. «Mira que te está mirando tu madre», o «Mira que te ve tu padre». Eran sus dos más frecuentes amonestaciones, y los retratos de los que se fueron presidían el hogar de los tres. Pero los niños se van olvidando de ellos. Para ellos no existen sino en las palabras de mamá Tula, y así la llaman todos. Lo que más preocupa a Gertrudis es evitar que entre ellos nazca la idea de una diferencia, de que hay dos madres, de que no son sino medio hermanos. Y a pesar de eso, Gertrudis nunca les miente. Cuando el hijo de Manuela vuelve del colegio diciendo que le han dicho que es hijo de una criada de su padre, la tía Tula, con su voz más seria y delante de todos, le contesta que allí son todos hermanos, todos hijos de un mismo padre y de una misma madre, que es ella misma. Se ocupa de todos y tiene sus preferencias, pero la que más trabajo le da es la pequeña, a la que tiene que criar, y lo hace con biberones. Pero el artificio se hizo en ella arte, y luego poesía, y por fin más profunda naturaleza que la del instinto ciego. Fue un culto, un sacrificio, casi un sacramento. El biberón, ese artefacto industrial, llegó a ser para Gertrudis el símbolo y el instrumento de un rito religioso. Limpiaba los botellines, cocía los pisgos cada vez que los había empleado, preparaba y esterilizaba la leche con el ardor recatado y ansioso con que una sacerdotisa cumpliría un sacrificio ritual. Cuando ponía el pisgo de caucho en la boquita de la pobre criatura, sentía que le palpitaba y se le encendía la propia mama. La pobre criatura posaba alguna vez su manecita en la mano de Gertrudis, que sostenía el frasco, y al darle de mamar en aquel artilugio por la noche, a oscuras y a solas las dos, poníale a la criatura uno de sus pechos estériles, pero henchidos de sangre, al alcance de las manecitas para que siquiera las posase sobre él mientras chupaba el jugo de vida. Además de este cuidado maternal, Gertrudis se preocupa muy en especial de Ramirín y sigue su educación paso a paso, vigilando todo lo que en él pueda recordar rasgos de su padre, a quien físicamente se parece mucho. Le toma a diario las lecciones y así satisface aquella ansia por saber que tenía desde niña, y de entre las cosas que aprende con su sobrino y para enseñárselas, pocas le interesan más que la geometría. Y es que en aquellas demostraciones de la geometría, ciencia árida y fría al sentir de los más, encuentra Gertrudis un no sabe qué de luminosidad y de pureza. Años después, ya mayor Ramirín, y cuando el polvo que fue la carne de su tía reposaba bajo tierra, sin luz de sol, recordaba el entusiasmo con que un día de radiante primavera le explicaba cómo no puede haber más que 5 y solo 5 poliedros regulares, 3 formados de triángulos, el tetraedro de 4, el octaedro de 8 y el icosaedro de 20, uno de cuadrados, el cubo de 6 y uno de pentágonos, el dodecaedro de 12. Y al decirlo, le mostraba los 5 modelos en cartulina blanca, blanquísima, que ella misma había construido con sus santas manos, que eran prodigiosas para toda labor, y parecía como si acabase de descubrir por sí misma la ley de los 5 poliedros regulares. Para ella, la geometría era luz y pureza. En cambio, huye de enseñarles anatomía y fisiología, y lo que sobre todo acecha es el alborear de la pubertad de su sobrino. Quiere guiarle en sus primeros descubrimientos sentimentales y que sea su amor primero, el último y el único. Lo que más temía eran las soledades de su sobrino. La soledad, no siendo a toda luz, la temía. Para ella no había más soledad santa que la del sol, y la de la Virgen de la Soledad cuando se quedó sin su hijo, el sol del espíritu. Que no se encierre en su cuarto, pensaba, que no esté nunca a poder ser solo. Hay soledad que es la peor compañía, que no lea mucho, sobre todo que no lea mucho, y que no se esté mirando grabados. No temía tanto para su sobrino a lo vivo cuanto a lo muerto.
a lo pintado. La muerte viene por lo muerto, pensaba. Gertrudis le guía espiritualmente hasta el punto de manejar al confesor de Ramirín, y cuando una vez cree observar en el muchacho inclinaciones ascéticas, acaso místicas, acude alarmada al padre Álvarez para decirle que eso no puede ser y que si anda triste no es señal de vocación religiosa, sino la sensualidad que se le despierta. Gertrudis también se confiesa con el padre Álvarez y es al único al que confiesa su crisis, en las que se acusa de haber sido una mentirosa, una equivocación, un fracaso toda la vida, de haber hecho desgraciado a Ramiro y de haberle hecho caer 2 veces, una con su hermana y otra con otra, por soberbia, no por verdadero amor, sino por amor propio. Logró sacar a su sobrino de aquellas veleidades ascéticas y se puso a vigilarle, a espiar la aparición del primer amor. «Fíjate bien, hijo», le decía, «y no te precipites, que una vez que hayas comprometido a una, no debes dejarla». «Pero, mamá, si no se trata de compromisos, primero hay que probar». «No, nada de pruebas, nada de esos noviazgos, nada de eso, de hablo con fulana. Todo seriamente». Y es que la tía Tula ya ha hecho su elección y se propone ir llevando dulcemente a su Ramirín a aquella que le ha escogido, a Caridad. Les va llevando el uno al otro y consigue su propósito. Y luego se propone casarlos cuanto antes. Y le propone que vivan todos juntos, como si fuera una hija más. Y cuando logra llevar a Caridad a su casa, como mujer de su sobrino, es con quien tiene sus confidencias y a quien trata de sonsacar lo íntimo de su sobrino. La obliga desde un principio a que la tutee y la llame madre, y siempre le recomienda que cuide sobre todo de la pequeñita, de Manolita. ¿Qué le pasaba a la pobre Gertrudis, que se sentía derretir por dentro? Sin duda, había cumplido su misión en el mundo. Dejaba a su sobrino mayor, a su Ramiro, a su otro Ramiro, a cubierto de la peor tormenta, embarcado en su barca de por vida, y a los otros hijos al amparo de él. Dejaba un hogar encendido y quien cuidase de su fuego, y se sentía deshacer. Sufría frecuentes envaimientos, desmayos, y durante días enteros lo veía todo como en niebla, como si fuese bruma y humo todo. Y soñaba como nunca había soñado. Soñaba lo que habría sido si Ramiro hubiese dejado por ella a Rosa. Y acababa diciéndose que no habrían sido de otro modo las cosas. Un día se le acerca Caridad y le dice al oído: «Madre». Al notarle el rubor que se le enciende en el rostro, se da cuenta de que Caridad está embarazada. Gertrudis, en medio de su goce, siente como si una espada de hielo le atravesase por medio el corazón. Ya no tiene que hacer en el mundo más que esperar al nieto de los suyos, de su Ramiro y de su Rosa, a su nieto, e ir luego a darle la buena nueva. Ya apenas se cuida más que de Caridad, que es quien para ella llena la casa. Hasta de Manolita, de su obra, se va descuidando. Se siente tan débil que piensa que si tarda mucho no la va a ver. Piensa ya en los nombres que le pondrá, si es chico o chica, y sueña que son gemelos. Y en esto, mientras soñaba así, y como para guardar en su pecho este último ensueño y llevarlo como viático al seno de la madre tierra, la pobre Manolita cayó gravemente enferma. «Yo tengo la culpa», se dijo Gertrudis. «Yo, que con esto de la parejita de mi ensueño me he descuidado de esa pobre avecilla. Sin duda, en un momento en que necesitaba mi arrimo, ha debido de coger algún frío». Y sintió que le volvían las fuerzas, unas fuerzas como de milagro. Se le despejó la cabeza y se dispuso a cuidar a la enferma. Es como si resucitara. Le vuelve todo el luminoso aplomo de sus días más heroicos. Ya no le tiembla el pulso ni le vacilan las piernas. La tía Tula se sienta junto a la cama de la enferma y se está allí, con la niña. Y la pobre niña enferma va recobrando la vida. Vuelven los colores de rosa a sus mejillas, vuelve a mirar la luz del sol, pero es la tía Tula la que cae con una bronconeumonía cogida durante la convalecencia de Manolita, y entonces es Manolita la que siente que brota en sus entrañas un manadero de salud para cuidar a la que le ha dado la vida. Toda la casa ve con asombro la revelación de aquella niña. La tía Tula no podía ya más con su cuerpo.
El alma le revoloteaba dentro de él, como un pájaro en una jaula que se desvencija, a la que deja con el dolor de quien le desollaran, pero ansiando volar por encima de las nubes. No llegaría a ver al nieto. ¿Lo sentía? Allá arriba, estando con ellos, soñaba. Sabré cómo es, y si es niño o niña, o los dos, y lo sabré mejor que aquí, pues desde allí arriba se ve mejor y más limpio lo de aquí abajo. La última fiebre la mantiene postrada en la cama. Apenas si distingue a sus sobrinos más que por el paso, sobre todo a Caridad y a Manolita. Quiere despedirse primero de Manolita y aprovecha un momento que viene a traerle la medicina. Saca el brazo de la cama, lo alarga como para bendecirla y le dice que aunque ella se muera, tiene sus hermanos. Le pide que no olvide a su verdadera madre ni a su padre, y hablan de la muñeca que tenía cuando era pequeña y de los cuentos que le contaba. Bueno, y ahora trae a la muñeca, que quiero verla. Ah, y allí, en un rincón de aquella arquita mía que tú sabes, ahí está la llave. Sí, esa. Allí donde nadie ha tocado más que yo. Y tú, alguna vez. Allí, junto a aquellos retratos, ¿sabes? Hay otra muñeca, la mía, la que yo tenía siendo niña. Mi primer cariño. El primero, bueno, tráemela también. Pero que no se entere ninguna de esas. No digan que son tonterías nuestras, porque las tontas somos nosotras. Tráeme las dos muñecas, que me despida de ellas. Y luego nos pondremos serias para despedirnos de los otros. Vete, que me viene un mal pensamiento. Y se santiguó. El mal pensamiento era aquel susurro diabólico allá, en el fondo de las entrañas doloridas, con el dolor de la partida, le decía: muñecos todos. Llama a todos, Caridad entre ellos, y les dice que esta es la última fiebre, el principio de fuego del purgatorio. Le dicen que no hable mucho, que el médico se lo ha prohibido, a lo que la tía Tula contesta que es mejor vivir 1 hora hablando que 2 días más en silencio, y que ya no está ni viva ni muerta, que de hecho no ha estado nunca, ni viva ni muerta. Sus sobrinos creen que delira, se callan todo su momento, se oyen sollozos entrecortados, contenidos. Bueno, hay que tener ánimo. Pensad bien, muy bien lo que hayáis de hacer. Pensadlo muy bien. Que nunca tengáis que arrepentiros de haber hecho algo, y menos de no haberlo hecho. Y si veis que el que queréis se ha caído en una laguna de fango, y aunque sea en un pozo negro, en un albañal, echaos a salvarle, aun a riesgo de ahogaros. Echaos a salvarle, que no se ahogue él allí, o ahogaos juntos en el albañal. Servidle de remedio, sí, de remedio. Que morís entre légamo y porquería, no importa, y no podréis ir a salvar al compañero volando sobre el ras del albañal, porque no tenemos alas. Le da un desmayo. Al volver de él, no coordina los pensamientos. Entra luego en una agonía dulce y se apaga, como se apaga una tarde de otoño. En la religión doméstica confluyen todos los síntomas positivos de este relato. En la abnegación de una tula que lo mismo amortaja a sus muertos que coloca los pañales a los mezquinos rollos de carne que llegan al mundo. En la realidad de una dinastía matriarcal que hereda la fuerza de los ojos. Y ese poder luminoso no ha de concluir porque lo alimenta esa tía que se escribe con reverente mayúscula en el último capítulo de la novela y cuya autoridad ha pasado a Manuela, que no es solamente hermana, como le llama a su hermanastra Rosa, sino madre, y ni siquiera madre, sino aquella suprema condición de tía, a través de la cual todos conocieron su destino de solidaridad en la colmena. ¿Murió la tía Tula? No, sino que empezó a vivir en la familia, irradiando de ella, con una nueva vida más entrañada y más vivífica, con la vida eterna de la familiaridad inmortal. Ahora era ya para sus hijos, sus sobrinos, la tía. No más que la tía, ni madre ya, ni mamá, ni aun tía Tula, sino solo la tía.
Fue este nombre de invocación, de verdadera invocación religiosa, como el canonizamiento doméstico de una santidad de hogar. La misma Manolita, su más hija y la más heredera de su espíritu, la depositaria de su tradición, no le llamaba sino la tía. Al morir afloraron divisiones internas, antes ocultas, alianzas defensivas y ofensivas entre los hermanos. Su espíritu provocó tales disensiones y bajo de ellas y sobre ellas la unidad fundamental y culminante de la familia. La tía Tula era el cimiento y la techumbre de aquel hogar. Se formaron dos grupos. De un lado, Rosita, la hija mayor de Rosa, aliada con Caridad, con su cuñada, y no con su hermano, no con Ramiro. De otro, Elvira, la segunda hija de Rosa, con Enrique, su hermanastro, el hijo de la hospiciana, y quedan fuera Ramiro y Manolita. Ramiro vive, o más bien se deja vivir, atento a su hijo y a sus negocios civiles, y Manolita atenta a mantener el culto de la tía y la tradición del hogar. Manolita se preparaba a ser el posible lazo entre cuatro probables familias venideras. Desde la muerte de la tía habíase revelado. Guardaba todo su saber, todo su espíritu, las mismas frases recortadas y aceradas, a las veces repetición de las que oyó a la otra, la misma doctrina, el mismo estilo y hasta el mismo gesto. «Otra tía», exclamaban sus hermanos, y no siempre llevándoselo a bien. Guarda el archivo y el tesoro de la tía. Tiene la llave de los cajoncitos secretos. Guarda, con su muñeca de cuando niña, la muñeca de la niñez de la tía, y algunas cartas, y el devocionario, y el breviario de don Primitivo. Es quien sabe los dichos y hechos de los antepasados. Es la historia doméstica. La alianza entre Elvira, la hija de Ramiro, que le costó la vida a Rosa, y Enrique, el hijo de la criada, es muy estrecha. Se quieren más que cualquiera de los otros 5 entre sí. Siempre andan en cuchicheos y en secretos. Y eso desasosiega a Manolita. En el fondo, quiere que cualquiera de los dos se enamore para que dejen de andar del bracete por la casa y con cuentecitos al oído, carantoñas y arrumacos. El otro grupo lo formaban en la familia no Rosita y Ramiro, sino la mujer de este, Caridad, y aquella su cuñada. Aunque en rigor era Rosita la que buscaba a Caridad y le llevaba sus quejas, sus aprensiones, sus suspicacias. Porque iba, por lo común, a quejarse. Creíase, o al menos aparentaba creer, que era la desdeñada y la no comprendida. A Caridad le va, sobre todo, con quejas de su marido, que si es un orgulloso, que si es un egoísta, que si es un distraído, y Caridad la escucha con paciencia, sin saber qué decirle. Hasta que un día salta la bronca. Rosa empieza a atacar y Manuela y Caridad se defienden y la atacan. En su disputa siempre está presente la tía, lo que decía, su forma de hablar, como si siguiera presente. Por Dios, Manuela, por la memoria de tía Tula, cállate ya. Y tú, Rosa, no llores así. Vamos, levanta esa frente. No te tapes así la cara con las manos. No llores así, hija, no llores así. Manuela le puso a su hermanastra la mano sobre el hombro y con una voz que parecía venir del otro mundo, del mundo eterno de la familia inmortal, le dijo: «Perdóname, hermana, me he excedido, pero tu conducta me ha herido en lo vivo de la familia y he hecho lo que creo que habría hecho la tía en este caso. Perdónamelo». Y Rosa, cayendo en sus brazos y ocultando su cabeza entre los pechos de su hermana, le dijo entre sollozos: «Quien tiene que perdonarme eres tú. Hermana, tú. Pero hermana, no, sino madre. Ni madre. Tía, tía. Es la tía Tula, la que tiene que perdonarnos y unirnos y guiarnos a todos», concluyó Manuela. Y así les hemos contado La tía Tula, de Miguel de Unamuno. Hemos seguido la edición de Alianza Editorial, con introducción de José Carlos Mayner, de la que hemos citado algunos fragmentos. La semana que viene nos volvemos a encontrar con el coronel Chabert, de Balzac. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER.
Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.